Ahora sí, vamos a comenzar con esta clase. Vamos a hablar sobre la liquidez. Es un tema muy necesario porque realmente en el trading, cuando ya conocemos los conceptos básicos y la estructura, si no conocemos sobre la liquidez, vamos a perder muchas entradas, muchas operaciones por falta de conocimiento de este tema, ya que el mercado obviamente se mueve por la liquidez. Y si no obtenemos este conocimiento, nos vamos a convertir en la liquidez que necesita el mercado para moverse. Es decir, que nos va a sacar y luego el movimiento se va a dar sin nosotros. Entonces, en una manera súper clara y entendible de qué es la liquidez. Normalmente la liquidez es normalmente la cantidad de operaciones que hay o de órdenes en el mercado, tanto en compra como en venta. Y se dice que el mercado es líquido porque que haya muchas órdenes de compras y ventas al mismo tiempo, eso no afecta tanto el precio, a menos que existan obviamente los grandes del mercado invirtiendo en ese momento o alguna noticia económica que afecte el precio. Pero cuando se dice que el mercado es líquido es porque hay mucha gente comprando y vendiendo al mismo tiempo en ese precio donde está el mercado en ese momento y que no influya tanto el cambio del precio por las órdenes que hay de compras y ventas. Entonces, para saber eso, necesitamos entender que el mercado se mantiene siempre en un precio estándar, aunque haya muchas órdenes de compras y ventas, es porque para que el mercado se Ajá. pueda mover un pip, cuéntame, ¿me escuchan? Sí, sí, disculpa, sí. Para que el mercado se pueda mover, aunque sea un pip, por ejemplo, en el par euro-dólar se necesita inyectar en el mercado alrededor de 10.000 o 20.000 lotes para que se pueda mover un pip. ¿Por qué? Porque en el mercado hay tantas órdenes y más en el euro-dólar al mismo tiempo de compras y ventas que para que se pueda mover un pip se necesitan haber inyectado en el mercado en el euro-dólar entre 10.000 y 20.000 lotes. Así que no es tan fácil mover el mercado y nosotros nunca vamos a poder tener, obviamente, esa capacidad de mover el mercado. Creo que ni uniéndonos con varias cuentas de fondeo y diciendo vamos a comprar todos ahora, lo lograríamos. Entonces, es muy importante entender por qué el mercado no se mueve tan fuerte, aunque hayan órdenes y compras de ventas al mismo tiempo. Hablando de esto sobre la liquidez, es bueno entender que la liquidez se divide en dos, liquidez interna y liquidez externa. Cuando me refiero a liquidez interna y externa, si por ejemplo tenemos una estructura alcista, tenemos acá un inicio de ese fractal alcista y por encima tenemos un final de ese fractal alcista, que en este caso estaría siendo un choch a la baja. ¿Qué pasa acá? Todos esos máximos y mínimos que dejó el precio, que serían impulsos y retrocesos, todos esos máximos y mínimos serían liquidez, pero ¿cómo la vamos a llamar? Toda la que está acá, en este fractal alcista, toda la que está por debajo, cuando inicia el retroceso, acá, acá y acá, todos esos mínimos serían liquidez interna. ¿Dónde estaría la externa? La externa solo estaría en ese último máximo más alto que creó el precio y en el inicio del fractal. Entonces, si el precio me llega a esta zona, me estaría sacando liquidez externa en ese momento. Mientras el precio siga dentro de ese fractal, todos esos mínimos que se lleve, estaría llevándose liquidez interna. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si nosotros ya tenemos la estructura marcada y tenemos un rango alcista, si sabemos que tenemos nuestro extremo acá y tenemos
en ese extremo imbalance y ninguno de estos puntos fueron, obviamente, un retroceso válido, pues ya sabemos que el precio tiene que llegar a nuestro extremo o como mínimo sacar la liquidez de la mayoría de esos mínimos. Si marcamos nuestra herramienta de la zona premium y discount, obviamente vamos a esperar a que se lleve la liquidez que está por debajo del 50%. Y no vamos a pensar como traders de Smart Money que ven un bloque aquí, dicen, por ejemplo, vamos a decir H1, ya tengo un bloque acá, ven otro aquí, dicen, ya tengo un bloque acá y empiezan a comprar por fractal. Nosotros ya directamente cambiamos la mentalidad a entender que todo eso es liquidez interna, que el mercado va a venir a buscar, va a llegar a nuestra zona, ya sea al imbalance o al bloque extremo, y ahí es donde vamos a esperar confirmación para luego comprar, cuando el mercado ya se lleve la liquidez necesaria. ¿Hasta ahí está claro o no? Sí, Benjam, va claro. Entendido. Entonces, ya conociendo esto sobre la liquidez interna y externa, tenemos que tomar en cuenta que si el precio viene siendo un fractal bajista, en cuanto cambies el fractal y lo cierra, tenemos en el caso contrario acá un máximo donde inició y ese mínimo donde terminó. ¿Me pueden decir dónde está la liquidez externa y dónde está la liquidez interna? Si pueden, marquen también ahí sin problemas. Muy bien, Kevin, ¿cuál liquidez sería esa? Excelente. Estos máximos anteriores, exacto, serían la liquidez interna y acá donde inició ese fractal bajista, acá donde terminó, sería la liquidez externa. Bien, siempre entendiendo que el mercado se mueve por liquidez. Cuando les digo por liquidez, es porque el mercado, si nos crea a partir de acá un impulso, en ese retroceso viene buscando liquidez interna para luego ir por la liquidez externa, creando una estructura alcista. Cuando se acabe ese nuevo impulso, repite lo mismo, busca liquidez interna y luego va y saca la liquidez externa. Y lo sigue haciendo de manera continua. Siempre el mercado va buscando liquidez para poder moverse. Hasta aquí está claro sobre la liquidez. ¿Dudas, preguntas? Stephanie dice que está todo claro. Déjame ver quién más. Kevin, ok. Entonces, ya que tenemos este concepto claro sobre la liquidez, también, aparte de que la liquidez está en los máximos y los mínimos que va dejando el mercado, también la liquidez está en otros puntos súper importantes que no vamos a dejar pasar desapercibidos y que vamos a usar en esta mentoría dentro de nuestro análisis por rangos. Y luego, cuando pasemos al gráfico, van a ver la gran diferencia que es ver el mercado por rangos y luego añadirle estos puntos de liquidez que son súper importantes. ¿Cuáles son ellos? Vamos a enumerarlos acá o a marcarlos acá. Primero, alto y bajo semanal, es decir, de la semana anterior, para que lo tengan claro. Alto y bajo diario. Cuando me refiero a diario, es del día anterior y puede ser de un día anterior, es decir, 1 o 2 días anteriores también, para que lo tomen en cuenta. No tiene que ser obligatoriamente solamente
el bajo o el alto del día de ayer. Puede ser de días anteriores. Durante la semana el mercado va moviéndose y puede sacar el alto o el bajo del día anterior, pero cuando no lo hace, puede pasar otro día y el precio luego lo hace. Aparte de eso, alto y bajo de las sesiones. Bueno, vamos a ponerlo aquí de Tokio para que lo recuerden bien. Alto y bajo de Londres. Mm. Bueno, sí. Alto y bajo de Nueva York también, para que lo tengan muy pendiente. Bien, ¿por qué les escribo esto acá? Les escribo esto porque cuando operamos por rangos, aun sea rangos de 15 minutos, el precio no siempre te da una entrada, ya sea en zona premium o discount o en el extremo. Pero utilizando todos estos puntos de liquidez, podemos tomar entradas durante los días sin tener que esperar a que el precio llegue a un extremo o a una de nuestras zonas de zona premium o discount del rango. Esto nos permite ir tomando operaciones, ya sea a favor o en contra de nuestro rango, de manera que nos lleve a los puntos donde realmente queremos tomar una buena entrada. ¿Cómo vamos a mirar esto? Por ejemplo, si este recuadro es todo lo que me hizo el precio en la sesión de Tokio, normalmente la sesión de Londres, si saca el alto o el bajo, vamos a decir en este ejemplo que saca el bajo, si lo hace con una vela de 15 minutos y esa vela de 15 minutos termina con mecha cerrando dentro de la sesión, de la zona de la sesión, vamos a tener lo que nosotros llamamos una entrada por toma de liquidez o por consumo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero para que lo tengan bien claro, si el precio durante la sesión de Tokio estuvo oscilando dentro de todo ese recuadro, se mantuvo ahí dentro de esa zona, y luego cuando abrió Londres, el precio saca el bajo de la sesión de Londres y lo hace con una vela de esta manera, que sería el cuerpo, y solo lo hace con mecha. Si esta vela en 15 minutos me cierra, obviamente solo con mecha, y el cuerpo por encima, vamos a poner un poco más acá, específico, ahí, por encima de ese bajo de la sesión de Tokio, vamos a tomar una entrada en compras, porque acá nos indica el precio que hubo una toma de liquidez del bajo de la sesión anterior y que el precio puede empezar a crear una reversión. Obviamente aquí vamos a bajar de temporalidad, no vamos a ir directo a hacer una operación en 15 minutos. Y dentro de esa vela de 15 minutos, en 3 minutos, 5 minutos, y a veces en un minuto, vamos a ver una vela parecida a esta misma, que ustedes la conocen como vela martillo, otros la conocen cuando es el caso contrario como estrella fugaz, y en inglés se conoce como pin bar. Entonces, esta vela también, así como se ve ahora en 15 minutos, se va a ver en 3 minutos, en 5 minutos y a veces hasta en un minuto. Va a tener una aceleración, es decir, varias velas contundentes hacia la dirección alcista en ese caso, y va a dejar un imbalance. Cuando deja ese imbalance, no tenemos que esperar a que haga un shock o un cambio de estructura, como lo conocen ustedes, en la menor temporalidad. Simplemente que aquí, cuando haga la toma de liquidez, deje una aceleración e imbalance. Y vamos a buscar en esa menor temporalidad una operación en esa pin bar, de manera que nos va a permitir, obviamente, tomar una buena operación con poco stop loss y con un buen ratio beneficio. Eso lo vamos a ver en el gráfico más adelante.
pero es para que entiendan lo importante que es entender esto, cómo vamos a tomar operaciones cuando el precio se lleve el alto o el bajo de la sesión anterior. ¿Qué pasa acá? Que si, por ejemplo, ya Londres hizo eso que les comenté, y empieza a subir, si ya está arriba, vamos a decir entonces que Londres movió todo eso. ¿Qué vamos a hacer en Nueva York? En Nueva York, obviamente, el precio va a ser un retroceso de todo ese impulso que dejó Londres y va a continuar distribuyendo en la misma dirección que se movió Londres. Nueva York continuaría ese movimiento alcista. ¿Está claro hasta ahí? Sí, Benja, una consulta. Ponele que vos tenés el rango de 4 horas bajista, ¿no? Exacto. ¿Se me escucha bien primero por las dudas? Sí, sí, se te escucha muy bien. Bueno, si tenés el rango de 4 horas bajista y ahí estás metiendo una operación bajista, alcista, disculpa, ¿es válido? Exacto. Pero si tienes tu rango, obviamente, de 15 minutos también bajista, estarías tomando una operación en contra de la tendencia, ya sea en 4 horas como en 15 minutos. Y lo único que vas a hacer es que si entras en compra acá, tienes que buscar un take profit dentro de un bloque de 1 hora que esté cerca del precio porque el precio se te puede revertir porque la tendencia viene bajista. No puedes querer tomar una operación acá y buscar un profit muy, muy prolongado para que luego el precio no se revierta y se coma todo tu profit. Te vas a H1 y buscas un bloque que tenga imbalance, obviamente las 4 reglas del bloque que tú las conoces. Más adelante los demás sabrán cuáles son las 4 reglas que debe cumplir un bloque y directamente poner tu take profit ahí o sacar parciales ahí. De 10, Benja, gracias. Súper. Entonces, esta es una de las opciones que vamos a ir mirando. Normalmente cuando, por ejemplo, Tokio distribuye bien, no se queda obviamente haciendo una consolidación, y Londres no logra sacar ni el alto ni el bajo, lo más probable es que Nueva York sí lo haga. No exactamente tiene que sacar el de Tokio, pero sí puede sacar el bajo o el alto de Londres. Y va a ocurrir también lo mismo, una reversión. Si esa reversión se da a favor de su rango, ya sea de 15 minutos o 1 hora que esté operando usted, por ejemplo, vamos a poner esto acá, esto fue lo que hizo Londres. Si Nueva York saca el bajo de esa sesión, que sería Londres, vamos a ponerlo acá, y lo hace de igual manera con la vela de 15 minutos que les muestro, y usted tiene un rango alcista, entonces mejor aún, porque usted estaría teniendo, por ejemplo, un impulso, perdón, voy a cerrar esto acá. Ahora sí, tenía un impulso. Ese saque de liquidez del bajo de la sesión sería el retroceso. Y si usted compra ahí, seguiría a favor del rango y seguiría ahora sí al alza hasta que cree un nuevo alto. De esa manera, entonces usted puede tomar entradas que directamente no tienen que ir a uno de los puntos importantes del rango, sino que estaría tomando esa reversión, pero a la misma vez esa reversión está a favor de la tendencia o de la estructura que lleva el rango. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo claro hasta acá? Pregunten. Sí, Benja, va claro. Súper. Entonces vamos a pasar al gráfico para que vean más claro lo que les explico. Estoy acá en el oro. Esto es lo que hizo esta semana. No es algo que hizo hace un mes, es para que lo vean directamente. El precio que hizo ayer dio toda esta caída en el decisional que vimos cuando el rango cambió a bajista. Llegó a la zona decisional. No sé si vieron en el chat que le dije a Johan, "Oh, no te olvides de sacar parciales." ¿Qué hizo el precio? Saca la liquidez del día, miren, día martes, ni siquiera del día de ayer, del día martes. Lo hace con una vela de 15 minutos y lo hace con qué? Con mecha. Mírenlo ustedes mismos. ¿Qué hizo el precio a partir de ahí? Reversión.
Si tomamos en cuenta, aparte del rango, estos puntos importantes de liquidez, vamos a tener mejores operaciones y mejores entradas. Luego de acá que hizo el precio, subió, se lleva el alto del día de ayer, pero no tan solo eso, se lleva el alto del miércoles para que vean que ocurre también con otros días anteriores, no solamente con el día de anterior. Se lleva también la liquidez. Acá lo hace con cuerpo, pero ¿qué hace a partir de sacar esa liquidez? Reversión otra vez, para que lo tomen en cuenta. Esos puntos que les mostré anteriormente, alto del día anterior, bajo del día anterior, alto semanal, bajo semanal, tienen mucha liquidez acumulada, al igual que el alto y el bajo de las sesiones. ¿Dudas? Pregunten, Benjamín, cuéntame. eh, tú marcas todos los mínimos y todos los altos de todos los diarios. Eso lo tiene normalmente el En indicador el mismo. automáticamente. Me marca acá en Oh, rojo el alto y el bajo diario, no solamente el de ayer, sino de los días anteriores. El indicador tú lo puedes poner, por ejemplo, yo me pongo que me marque 5 días o 7 días anteriores, así de esa manera. Y semana la del mes, o sea, los cuatro altos semanales y los cuatro bajos semanales, para tenerlos en cuenta. Y ya automáticamente, cuando empieza el nuevo día, te va marcando el alto y el bajo del día anterior. Bien, ok. entonces, miren ahora, Sí, te activo las sesiones, lo que sucede. Solamente aquí tengo marcado las 3 sesiones de hoy. ¿Qué hizo el precio en Tokio? Movió todo esto. ¿Qué hace Londres? Mírenlo ustedes mismos. Vamos a reproducir el gráfico. En 15 minutos, si marco acá el alto de la sesión de Tokio, el precio le saca la liquidez, lo hace con mecha, con una vela de 15 minutos. Si me voy a 5 minutos para buscar la vela IFC o la pin bar, me voy a 3 minutos. Aquí veo una. Tienen que elegir en la temporalidad menor la vela que subió más, en este caso la que sacó la liquidez. Y si me voy a M1, la tengo acá. ¿Se entiende? Si la toman en M1, tienen que también tomar el imbalance si hay imbalance, porque el oro y algunos pares que mueven mucho, como las libras, no llegan directamente siempre al bloque o a la vela IFC de M1, sino que al imbalance. Entonces tendrán que tomar también el imbalance para poder agarrar la operación. Si van a M3, ya directamente toman la de M3 y listo, sin imbalance. Pero obviamente no es la clase, simplemente para que vean cómo el precio normalmente hace una reversión luego de en 15 minutos hacer todo eso. Tienen que tenerlo claro. Aún no teniendo la entrada del rango que ustedes esperaban, en este caso en 15 minutos, ya yo estaba esperando en ese momento, obviamente, que el precio me llegara al extremo, al origen, pero en ese momento en Londres, si el precio me saca la liquidez del alto de Tokio, esa es mi entrada. Si el precio me saca la liquidez del día anterior, esa es mi entrada. Directamente no tengo que esperar obligatoriamente a que me llegue al extremo para tomar una entrada. ¿Se entiende? ¿Qué hace sí, el Benja, precio? Saca una la consulta. liquidez y chao, a partir de ahí. Y ya se me fue con todo. Déjame retroceder un poco más. Cuéntame. Ponele si vos haces la entrada acá, ¿no? Es donde te da la IFC. Déjame marcártelo. Vos la mandarías,
Mira, yo marqué la de M3 sin imbalance y la de M1 con imbalance en este caso. Igual llego a la de M1, como puedes ver. Dime ahora. Nada, creo que la aclaré ya, ya me la aclaré. Te iba a preguntar hasta dónde le ibas a dejar correr a la operación, pero yo creo que sería acá en los puntos de liquidez esto, ¿no? Exacto. Te vas a 15 minutos, te vas a una hora, buscas un bloque que tenga las cuatro reglas, tenga su imbalance, tenga aceleración, rompimientos y liquidez previa. En este caso, si en Londres el precio te saque el alto de Tokio, lo más probable es que venga a buscar el bajo de Tokio, el lado opuesto. Casi siempre lo hace. Si le haces backtesting, te vas a dar cuenta. Si saca el alto, va a buscar bajo, el bajo. Y si no, pues como ya sacó liquidez del alto, Nueva York retrocede y sigue distribuyendo y lo saca. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí hay un bloque de una hora, puedes sacar parciales cuando el precio llegue ahí. Ah, perdón, 15 minutos ese bloque. Y si lo haces de esta manera, déjame irme un minuto, tomando una operación desde acá, desde la DM1, sería acá. Ahí tendrías una, dos. Déjame ver en M5 cómo se ve ese bloque. Y hasta que saque la liquidez del bajo, ya sería un 1,4, que es lo que normalmente hace. Si se lleva el alto, busca el bajo. ¿Qué pasa acá? Fíjate ahora, tú tienes un rango de 15 minutos que está alcista o bajista en ese momento. Está bajista ahí. Ah, no, Es, alcista, está buscando el origen, está buscando eso. no, no, acá cambió a bajista, en ese momento llegó aquí al decisional, Ah, lo decisional, pero bien. tú estabas en ese extremo de un boss bajista. Tu mentalidad es decir, tengo un rango bajista, llego a zonas bajistas, me saco liquidez. Tú podías pensar que el precio como mínimo puede llegar hasta esta vela, que fue la que dejó el día anterior cuando sacó la liquidez del día anterior, porque está esa reversión a favor de tu rango, que eso es lo que estás explicando. Si esa reversión se da a favor de tu rango, pues obviamente vas a tener más profit. ¿Se entiende? Sí, Benja, claro. Entonces, ¿qué hago acá? Voy a mirar lo que me hace Londres durante la sesión. Porque si no se pausa, se hace demasiado rápido. Me llega hasta acá. Si miras las sesiones y te dije que Londres sacó el alto, ¿hasta dónde tenía que llegar? Obviamente, ese profit a sacar el bajo de la sesión. ¿Lo hizo sí o no? Sí, Exacto. ¿Qué hizo la noticia? Disparó el precio muy rápido, pero yo estoy seguro que sin la noticia, el precio al sacar el bajo de la sesión de Tokio, si lo hace con mecha, en este momento, ¿qué yo hago? Me voy otra vez a hacer el mismo proceso, reversión. Busco la vela IFC en 5 minutos, en 3 minutos o en un minuto. Mm, En 3 minutos está muy grande. Ah, bueno, en un minuto. Para que veas lo poderoso que es ver cuando el precio saca la liquidez de la sesión anterior y lo hace con mecha. Tomo una operación acá ahora en compras en este bloque. Déjame eliminar el bloque mejor. Y hago esto. Si me saca
durante la sesión de Nueva York, el bajo de Londres y el bajo de Tokio, como mínimo hasta el alto de esas sesiones, yo voy a buscar un take profit. Como mínimo hasta ahí. Si me voy a 15 minutos, busco que la noticia me salió obviamente a favor o en contra, ya yo decido hasta dónde dejar el profit. Pero si yo veo que el precio me está haciendo aquí posibilidades de llegar al decisional, luego me deja todos estos máximos iguales, ¿qué tengo que hacer? Buscar que el precio se me lleve toda esa liquidez, liquidez interna, porque yo estaba esperando una venta acá porque el rango está bajista y si el precio llega al decisional y me hace todo esto acá, altos iguales, tiene que venir a buscar esa liquidez sí o sí. Cuando te deja bajos iguales o altos iguales, eso es un imán, al igual que un imbalance. Pero si lo dejas hasta acá, mira igual. ¿Qué hace el precio? Me voy a M1. Tú mismo puedes mirar. Siempre que el precio te saca la liquidez de un alto a un bajo en 15 minutos y lo hace con mecha, vas a poder tener una operación que te va a dar profit. Muy difícil que no te dé profit. Como les dije, no es la clase, pero es parte de la entrada por saque de liquidez o toma de liquidez. ¿Qué hubo aquí? Lo que les dije. No solamente la Vera FC, hubo aceleración y hubo imbalance. No necesité ver un choch, no necesité ver un cambio de la estructura en la menor temporalidad. Solo un movimiento que tuviera aceleración y que me dejara imbalance. ¿Está claro? Yo me sale una duda, Benja. ¿No tenía que ser la vela IFC ahí, la Bueno, chiquitita? fíjate entre las dos, ¿cuál fue la que más bajó? Ah, no importa que tenga cuerpo, ¿no? No, no, no por cuerpo, sino de Ah, todas las velas, ¿cuál fue la que más bajó? la azul. Exacto, y esa es la que vas a tomar. Por ejemplo, en Creía este que tenía que caso, ser si con esta Mech. hubiese sido la IFC, esta fue la que más bajó. Esa es la que voy a tomar. Siempre la que Listo. más bajó y en el caso anterior que vimos, la que más subió. Si vuelvo a M1 acá, tú mismo. ¿Cuál fue la que más subió? Para que no la roja. Exacto, por eso marqué esa. Siempre la que más subió, la que más bajó. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, Bien. Benja. Entonces, como pueden ver, aquí se creó esa vela, hubo una aceleración, no dejó imbalances en este caso. Déjame ver si en M3 había dejado en balance o no. Aquí está. No, en M3 tampoco había dejado en balance. Pero al igual, viste, el precio dio entrada. Este tipo de entradas lo vamos a ver cuando veamos la clase de entradas por confirmación y por saque de liquidez. Pero ya pueden ver cuán potente es y lo fácil que es entrar sin tener que esperar un choch, porque normalmente como traders, cuando ya hemos aprendido la confirmación del Smart Money, muchas veces estamos ansiosos y desesperados de ver el precio haciendo un choch y que no se vaya sin nosotros. Cuando lo hace de esta manera, por toma de liquidez, es todavía muchísimo más fácil tomar una entrada. Dudas, preguntas, pregunten sin miedo. Yo no tengo dudas, pero al final de la clase puedes mostrar la configuración de los indicadores. Claro que sí. Mira, yo tengo el volumen. Esto es Watermark, es la marca que dice aquí Elite Trading Next Level. Solamente lo tengo para eso. Las sesiones. Yo tengo el horario ahora mismo. GMT-4, el que está Colombia, tiene la misma hora de Nueva York, GMT -5. ¿Me puedes mostrar las horas ahí, por favor? ¿Qué horario tienes tú? ¿-4 o -5? No, muéstrame esa nomás y después lo hago la conversión. Ah, Porque donde veo la hora yo me parece que está mal. entiendo. Normalmente GMT -4, yo lo que tengo siempre es para Londres.
Aquí 4 horas de sesiones, que si tú lo piensas, tiene que ser 1 hora antes de la sesión, que sería pre-Londres, y luego calcula 4 horas desde pre-Londres. Bien, en Nueva York lo mismo, calcúlate que sea 1 hora antes, pero aquí yo para operar más tranquilo lo tengo desde que empieza la sesión. Es decir, aquí cuando empieza la sesión y calculo normalmente entre 3 o 4 horas para que puedas tener en ese tiempo también la hora que es de la Silver Bullet, que es una estrategia que es cuando normalmente los precios hacen la reversión. Si durante esa hora el precio se lleva el alto o el bajo de una sesión, el alto o el bajo de un día anterior, siempre da una reversión y siempre espero ese horario para eso. Ya eso lo veremos más. Venga, la sesión de Nueva York no es a las 9:30, No, abre no. a las 9:30 abre la bolsa, pero la bolsa de las acciones y los índices. Pero en sí el Ah, mercado, la sesión de Nueva York, habla a las 9. buena es. Sí. Bien. Sigo. Y en Tokio, normal, desde que abre la sesión, empezando la sesión y calcula 4 horas. Dudas, preguntas. Yo ya después, cuando esté por terminar, te voy a hacer una pregunta de los rangos, ¿sabes? Pero sí, con el tema vos. ¿Cuál rango de Asia, Kevin? Puedes activar el micro. Ah, sí, Tokio es Asia, eso mismo. Déjame ponértelo nuevamente. Tokio es la sesión asiática. Desde que abre y calculas 4 horas, eso sería la sesión asiática, esas 4 horas. Y la Silver, que todavía no lo tengo activo, pero siempre normalmente ese es el horario en el que el precio hace reversiones. Si lo tomamos en cuenta, más adelante vamos a ver que podemos tomar ese tipo de entradas por toma de liquidez cuando el precio obviamente pues está en el horario de la Silver Bullet. Siempre, Kevin. Dudas, preguntas, hasta aquí la clase de hoy. Así que no tengan miedo, pregunten ahora o callen para siempre. La clase estuvo muy buena y está, a simple vista se ve sencilla, pero creo que hay que verla varias veces para poder interiorizarla. Entonces yo ahora mismo no tengo dudas, pero en la semana te tiro cualquier cosa. Claro, igual, para no hacer la clase tan larga, no quise buscar tantos ejemplos, pero como les dije, podemos hacer un Zoom de dudas y preguntas y podemos backtestear esto de las sesiones para que vean cuántas veces ocurre y cuántas veces pueden tomar operaciones. Eso lo podríamos hacer este fin de semana, creo yo, Claro que sí, si tú tienes solamente tiempo. vamos a coordinar y le damos.